Pues bueno, compañeras, compañeros, iniciamos esta segunda mesa de trabajos de este encuentro internacional para discutir y pensar en colectivo las posibilidades que Heidegger nos abre y nos señala para el porvenir de la estética, en la historia del ser, en la política, en la relación con los dioses lejanos. Y continuamos en segunda mesa con mi queridísima colega Flor y con Rafael Moreno, ¿no? Que presentarán sus ponencias. Sin más por el momento, pues bueno, les doy la palabra. Adelante. Por favor. Hola, buenas tardes. Les agradezco infinito que estén aquí para escucharme, porque lo que voy a decir a continuación es una necesidad. Para mí es imperativo de estar aquí y decir esto que tengo que decir. Es muy breve y muy básico comparado con los textos con la doctora Maldonado. Es impresionante. Es un ejemplo y te agradezco mucho, Rebeca, por todo lo que me has enseñado. Gracias. Mi ponencia se llama Querer como finitud radical. Durante la investigación para mi tesis de maestría, la experiencia de la que se presentó reiteradamente mientras meditaba sobre lo que Heidegger quería decir en cada uno de sus textos, con eso de la esencia y del esenciarse, con eso del sentido del ser y la historia del ser, y más profundamente, con eso de que todo es comienzo. La experiencia me dejaba en una especie de entusiasmo abierto, como quien presiente la irresistible cercanía de un claro y a la vez siente la frustración de no poder alcanzarlo. Una experiencia no llevada a representación que clama por ser dicha es un llamado ineludible. Es una necesidad imperiosa del decir, de la inevitabilidad e inalcanzabilidad de ese presentir. Lo que sigue a continuación es en atención a ese llamado y es también un llamado a ustedes. La querer es pensada fuera del pensamiento ordinario. Este pensamiento ordinario, el que también Heidegger llamaba pensamiento metafísico, o el pensar del ente, o el pensar de todo aquello que puede ser llevado a representación. Querer, entonces, no se refiere a algo, pero no por ello se deduce que la querer sea una nulidad o una palabra flotando en el mar de la conceptualidad sin referente alguno. Pensar la querer es salir justamente de ese mar de la conceptualidad en la que regularmente la razón se encierra, asegurándose de no rebasar sus límites. Es común escuchar que hubo algo así como un Heidegger de la querer que se separa de un Heidegger anterior a ella. Este rumor se debe a que la querer, como experiencia ya pensada, fue expuesta tras la publicación en 1949 de Cartas sobre el humanismo. En este texto, Heidegger habla de un giro producido tras ser y tiempo. Sin embargo, este giro corresponde al pensar originariamente de la experiencia de la querer, es decir, al meditar de lo que ya había sido experimentado en ser y tiempo. Y que se asoma, por ejemplo, con la resolución anticipante en la vuelta del Dasein, de su ser adviniente a su ser sido. Por tanto, para 1949, Heidegger ya había meditado largamente la experiencia de la querer. Bueno, entonces aquí, con querer, no queremos referirnos al giro que divide la filosofía de Heidegger, sino al movimiento fundamental experimentado gracias a la pregunta por el ser, pregunta que se inaugura a sí misma
como un tránsito hacia las profundidades del pensar de la historia del ser. Si pensamos la Kere fuera del ámbito delimitado por el pensar lo ente y usamos la palabra inmediata, diciendo que la Kere es un movimiento fundamental que se experimenta como finitud radical, entonces finitud de ningún modo deberá entenderse entitativamente como medida o meta. Esto es, desde la delimitación del espacio y del tiempo que da como resultado un marco de referencia. Al remarcar la finitud de la Kere en su radicalidad, se pretende evocar el ámbito del pensar desasido de referentes, aunque no por ello arbitrario. Al pensar atento de la historia del ser como un cuestionar que es más finito que cualquier respuesta y explicación calculada, porque en esencia este pensar se entrega a sí mismo a una respuesta que no deriva de un sujeto reflexivo, sino que deriva solo del ser mismo. La elección de la palabra finitud es elegida, como lo hizo Heidegger al decir de la finitud del ser, para forzar la separación del pensar que solo sabe preguntar por lo que es, y por tanto es una separación de la incondicionalidad del ente, y por ello en la palabra finitud no hay ninguna dialéctica que considere que una vez pensado lo finito, ya se ha pensado lo infinito. Si Kere como finitud radical busca señalar algo, es en todo caso la singularidad, la abismosidad o la inconmensurabilidad del entretanto. Este entretanto como el oscilante esenciarse del ser. Oscilación de la que se tiene experiencia en el instante mismo en el que se funda todo ser como tal. La experiencia del esenciarse de la Kere es la experiencia del Dasein en su singularidad. Tal experiencia del ser ahí, del Dasein, nos desplaza al presentir lo más insólito. Atención. Lo más insólito es que estamos en la apertura del ser, en la abismosidad oscilante de la Kere, aun cuando nuestro ser humano ejerza la mayoría de las veces el estar ausente. Entonces, en la culminación de su errancia de este estar ausente, el ser humano se fabrica fotomontajes. Remarquemos, ni Kere ni finitud son pensadas metafísicamente. La Kere no es la inversión de un punto de vista hacia un lugar más conveniente. Es la posibilidad radical de la donación de la inteligibilidad del mundo. Kere qua finitud refleja la más radical historización. El viraje de un solo camino que una vez emprendido ya reclama su regreso, y el mismo regreso ya clama por emprender el camino de nuevo. Dicho de otro modo, Kere es desprendimiento y reposición del ser. Es el acaecimiento de la diferencia entre el desprendimiento hacia la representatividad y el clamor por la reposición en el desfondamiento de lo representado. Y es también el acaecimiento de la copertenencia del desprendimiento y la reposición. Kere es el movimiento del esenciarse del ser. Kere es donación y reuso. El pensar de la historia del ser sigue la pauta de la Kere. Este pensar es entonces un meditar finito. No es conocimiento, en tanto que no es acumulativo ni sistemático. Es un pensar desapegado de representaciones esencialmente singular
y en el cual nos encontramos íntimamente involucrados. Esto señala algo que nos llama a meditar. La finitud es un rasgo de nuestra esencia que nos ha incluido inicial y abismalmente en el ser. La experiencia de la finitud se da al habitar la más elevada dignidad de nuestra esencia, dando un paso atrás en la subjetividad. ¿Pero por qué un paso atrás de la subjetividad? También los excesos de la metafísica de la subjetividad nos muestran los horrores de los que hemos sido capaces al ejercer nuestro estar ausentes. Nos hemos extraviado en el aseguramiento de lo conocido que nos obliga a que le estemos actualizando constantemente. La finitud esencial ya no puede concebirse en un mundo donde la medida se ha perdido a sí misma, donde señalamientos como lo infinitamente grandioso, lo aún mayor, lo totalmente genial, que siempre están proyectados en la novedad, indican de entrada la inutilidad ya decidida de todo. Y de ese modo, incluso cualquier tipo de logro o felicidad alcanzada puede ser rectificada. Idolatramos la ciencia porque ella es un medio para garantizarnos cierta certeza, y a esa certeza nos aferramos. La univocidad nos es irresistible porque promete una vía para la autocerteza incondicional. Estamos fascinados por la apariencia impoluta de la inteligencia artificial. Pero atención, la luz que ilumina no aclara. ¿Qué lugar hay para la curiosidad donde el ente lo perturba todo? El pensar ordinario ha sido preparado largamente por la metafísica, por el pensar de lo ente y nada más. En este pensar, la subjetividad se asegura maquinalmente y por tanto ya no tiene ningún poder esencial para rescatar nada. El pensar de la subjetividad es una forma de pensar que ya no piensa, porque esencialmente el pensar de la subjetividad es un pensar aturdido en su propio acrecentamiento. La proximidad de la que parece ser entonces que es lo que le queda más lejos al hombre cuando éste está vuelto hacia su pensar de la subjetividad. El hombre que se mira sujeto autocontenido le ha dado la espalda a su ser posibilidad, a su resolución, a la perpetuidad. Y le ha dado la espalda solamente por estar a favor de la maquinación de sus vivencias. El hombre moderno ha virado hacia el olvido de la verdad de su esencia, pero este viraje ya clama el regreso a la morada de la esencia del ser, aun cuando toda urgencia, toda desazón, todo aburrimiento, toda angustia sea aplazada por vivencias. Cercano está el Dios y difícil es captarlo, escribe Hölderlin. Indiferencia, el pensador que se mantiene en la disposición interrogativa de la verdad del ser como el ser de la verdad, sabe que los cambios impredecibles son esenciales. Reitero, los cambios impredecibles son esenciales. Hay constantes colapsos que no se siguen unos de otros. No hay causa-efecto en estos colapsos. Cada colapso cae abismalmente en el camino de las decisiones buscadas. Este pensador debe rechazar por sí mismo sus propias metas, no porque se ponga al servicio de otras, sino porque necesita mantener su cuestionar libre de toda repetición para preservar así el carácter decisivo de aquel. El claro, en cada caso, es una experiencia inicial, el desprendimiento de la reposición del ser en su verdad. Transitar al claro
es desproveerse de toda anticipación basada en lo ya sido. Esto significa ser un pensador. La quere es el sin lugar y el sin tiempo. Este sin se manifiesta como finitud radical que dona el esenciarse del ser, tras el cual se hace posible el extravío y también se hace posible el llamado al retorno de lo no dicho. Toda llegada es ya una despedida y toda despedida anuncia ya una llegada. En este entre se oculta la gracia a la que se corresponde agradecido. El hombre moderno solo tiene noticia de la pauta de la quere, que sigue la figura de la reflexión de la subjetividad como pensar que se reflexiona sobre sí mismo. Esto quiere decir que la quere es en sí el fondo esencial de toda vuelta, repetición, reflexión, reunión. Es el fondo esencial o el fondo sin fondo de lo inicial que nos envuelve. Es lo uno y lo mismo que nos precede y nos llega en un misterioso viraje que nos transforma de la manera más radical posible. La manera más radical es que se da la transformación sin un dirigirse previo, sin una maquinación. Como dije al principio, este es un llamado. He escrito para ustedes también con el propósito de recordarlo. Se ha estado instituyendo y acrecentando con miedo a pérdidas, a disminuciones de poder, a fallas económicas, a la desestabilización de lo conseguido. El miedo ha suprimido y falsificado la experiencia del desfondamiento o clamor por la reposición del ser. El miedo es propio de la subjetividad que precisa de la continuidad. El miedo cierra porque quiere asegurar lo que ya conoce. Toda victoria conseguida por el embate del miedo es en sí misma temerosa y convierte todo hacer a partir de ella en una compulsión obligatoria. Sin embargo, el desfondamiento es una invitación a resistir resueltos en la perpetuidad. La perpetuidad es la experiencia rememorante de nuestra mismidad. Vueltos hacia nuestra esencia, hacia la perpetuidad, una y otra vez y cada vez, hemos de soltar lo conocido y disponernos a una transformación esencial. Esta experiencia, dice Heidegger en los cuadernos negros, el tomo 96, esta experiencia no busca refugios, ni en la protección en Dios, ni en el éxito de lo humano, ni en el cobijo de la tierra, ni en los valores del mundo, pues cada refugio es evasión del abismo de la verdad y por ello es retirada de lo que ocultantemente concede el momento. Como dijo la doctora Maldonado en su ponencia, renunciar es recibir. Ninguna transformación esencial es posible si reservamos para nosotros un lugar seguro. Y aún así, asegurándonos, reservándonos, seguiremos oyendo el llamado que clama la reposición del ser. Lo sido se disolverá distorsionado entre nuestras manos. Todo es comercio.